Vivimos en una época donde la apariencia puede engañar fácilmente. Muchos se identifican como cristianos, asisten a una iglesia, llevan una Biblia bajo el brazo e incluso sirven en ministerios. Pero detrás de esa fachada, su relación con Dios es inexistente. Lo más peligroso es que no siempre se trata de personas malintencionadas. A menudo, son creyentes sinceros que han caído en la trampa de una fe superficial. Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 7 versículo 21: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Estas palabras no fueron dirigidas a ateos o incrédulos, sino a personas que se consideraban parte del pueblo de Dios. Este mensaje no es para señalar con el dedo, sino para confrontar nuestro corazón. Es posible estar engañado espiritualmente y no saberlo. Es posible asistir fielmente a una iglesia, cantar canciones cristianas y memorizar versículos, pero estar muerto espiritualmente. Esa es una realidad aterradora, pero necesaria de enfrentar. Nuestro adversario no siempre actúa con persecución abierta. Muchas veces su arma más peligrosa es el engaño. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14, se nos recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz. No todo lo que parece espiritual viene de Dios, y no toda experiencia religiosa es evidencia de verdadera fe. Jesús enseñó que en el día final, muchos se sorprenderán al descubrir que su fe era falsa. Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23 dice: «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé: nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad». Esta declaración es una advertencia directa. No se trata de cuántas cosas hagas para Dios, sino de si realmente lo conoces. El mundo está lleno de religiosidad vacía. Personas que cumplen rituales, siguen tradiciones y se sienten seguras porque crecieron en un ambiente sano, pero nunca han nacido de nuevo. Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículo 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». No dijo que debía ser religioso, sino transformado. No basta con tener conocimiento bíblico, se necesita una relación viva con Cristo. Este mensaje es muy urgente porque hay millones de personas que se creen salvas, pero no lo son. No porque Dios sea injusto, sino porque han confiado en algo que no es el Evangelio. Algunos confían en su moralidad, pensando que ser buena persona es suficiente para agradar a Dios. Otros confían en una oración que hicieron cuando eran niños, pero nunca hubo evidencia de un cambio verdadero. Otros confían en sus obras, creyendo que asistir a la iglesia, diezmar o servir les asegura el cielo. Pero la Biblia es clara. La salvación no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 declara: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». El problema es que el autoengaño espiritual es sutil. Podemos convencernos de que todo está bien porque nuestra conciencia se acostumbró a una vida de rutina religiosa. Jesús habló de esto en Mateo capítulo 15 versículo 8. «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Puedes conocer el lenguaje cristiano, los versículos correctos y las canciones adecuadas, pero si tu corazón no está entregado a Dios, tu fe es solo una apariencia. Este mensaje es un llamado a examinar nuestra fe a la luz de la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?» No es una invitación a vivir en duda constante, sino a asegurarnos de que nuestra confianza está en Cristo, y no en nosotros mismos. En los próximos minutos,
Vamos a ver cómo identificar si nuestra fe es genuina o falsa. Vamos a hacerlo sin sentimentalismos ni palabras suaves que adormezcan nuestra conciencia. Este es un mensaje directo porque lo que está en juego es tu eternidad. No importa cuántos años lleves en la iglesia, lo importante es si realmente has experimentado el nuevo nacimiento. Este es un momento para dejar las máscaras, para enfrentar la verdad y para correr a Cristo si descubres que tu fe no es real. Tal vez este mensaje te incomode. Tal vez pienses que es demasiado fuerte. Pero si Dios lo ha puesto en tu camino, es porque te ama. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. A veces necesitamos ser sacudidos para despertar. Si este mensaje despierta en ti dudas sobre tu condición espiritual, no las ignores. Puede ser que Dios te esté llamando a una relación verdadera con Él. Este no es un llamado a perfección ni a legalismo. No es un mensaje para que vivas con miedo, sino para que experimentes la verdadera libertad que hay en Cristo. Juan capítulo 8 versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús no vino a darte una religión, sino una vida nueva. Hoy es el momento de examinar tu corazón y asegurarte de que tu fe está en el único Salvador que puede darte vida eterna. El problema del autoengaño espiritual no es nuevo. Ha existido desde el principio. Desde el jardín del Edén, nuestro adversario ha usado la mentira como su arma principal. Génesis capítulo 3 versículo 1 nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Su estrategia fue sembrar dudas sobre la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, ese mismo patrón se repite hoy. El adversario no siempre quiere que rechaces a Dios frontalmente. A menudo le basta con que creas una versión distorsionada del Evangelio. La Biblia nos advierte que uno de los mayores peligros para el pueblo de Dios no es la persecución externa, sino el engaño interno. Jesús habló de esto cuando dijo en Mateo capítulo 24 versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El engaño no siempre es evidente, muchas veces se mezcla con verdad. Un mensaje falso no necesariamente niega a Cristo, pero puede diluir el Evangelio, enfocándose en emociones, prosperidad material o moralismo, en lugar de la gracia salvadora. Uno de los mayores ejemplos bíblicos de una fe falsa está en los fariseos. Conocían las Escrituras, enseñaban la ley y eran respetados por su religiosidad. Pero Jesús les dijo en Mateo capítulo 23 versículo 27: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Su problema no era falta de conocimiento, sino un corazón lejos de Dios. Ellos confiaban en sus obras y apariencias, pero no tenían una relación genuina con el Señor. El apóstol Pablo también enfrentó este problema en las iglesias. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, describe a algunos como teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Esta descripción es aterradora porque muestra que es posible parecer piadoso y estar perdido. El cristianismo falso no siempre es escandaloso. Muchas veces es cómodo, socialmente aceptable y hasta aplaudido. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿cómo puedo saber si mi fe es genuina? La Biblia nos da señales claras. Primero, una fe verdadera produce fruto. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículo 17: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El fruto no es perfección instantánea, sino las personas que llegan a creer el Evangelio por medio de ti. Si tu fe no produce un cambio en tu carácter y la forma de llegar a otras personas con el Evangelio, es momento de que examines tu corazón. Segundo, una fe genuina persevera. Jesús dijo en Mateo capítulo 10 versículo 22: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia no significa nunca fallar,
sino mantenerse firme en Cristo a pesar de las pruebas. El cristiano verdadero puede caer, pero siempre vuelve a Dios. Proverbios capítulo 24 versículo 16 dice: Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. La fe verdadera resiste porque está arraigada en Cristo, no en emociones pasajeras. Tercero, una fe genuina está basada en la verdad bíblica, no en experiencias personales o tradiciones humanas. Muchos confunden experiencias emocionales con salvación. Puede que hayas sentido paz en una reunión, llorado en un altar o repetido una oración, pero si tu fe no está basada en el Evangelio bíblico, esas experiencias no son garantía de vida eterna. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es solo repetir palabras. Es una confesión que nace de una fe genuina en Cristo como Señor y Salvador. Otra señal de fe genuina es el amor por Dios y por los demás. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La fe falsa puede disfrazarse de religiosidad, pero no puede producir amor verdadero. El Espíritu Santo nos transforma de adentro hacia afuera, y el amor es evidencia de su obra. También es importante reconocer que una fe falsa muchas veces se conforma con las normas del mundo. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos exhorta: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tu fe no te incomoda ni te llama a cambiar, puede ser que estés viviendo una versión diluida del Evangelio. Jesús no vino a hacerte sentir cómodo en tu pecado, vino a salvarte de él. El autoengaño espiritual también puede manifestarse en la falta de arrepentimiento. Un verdadero cristiano no es perfecto, pero tiene un corazón que se duele por el pecado y busca agradar a Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto no significa que nunca falles, sino que el pecado ya no es tu estilo de vida ni tu identidad. La fe falsa es peligrosa porque da una falsa seguridad. Es como un enfermo terminal que cree estar sano, y por eso nunca busca tratamiento. Jesús dijo en Lucas capítulo 5 versículo 32: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si crees que estás bien sin Cristo, estás en peligro. El primer paso para recibir salvación es reconocer tu necesidad. Es crucial entender que la salvación no se basa en emociones ni en logros religiosos, sino en Cristo. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 lo deja claro: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es el fundamento de una fe genuina. Cuando entiendes esto, dejas de confiar en ti mismo y pones toda tu esperanza en Jesús. La fe verdadera se distingue de la fe falsa porque produce una relación viva con Dios. No es solo conocer información sobre Él, sino caminar con Él diariamente. Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 27: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No se trata de pertenecer a una religión, sino de ser conocido por Cristo. Esa relación cambia tus deseos, tus prioridades y tu manera de vivir. En resumen, una fe falsa se conforma con la apariencia, mientras que una fe verdadera transforma. Una fe falsa busca impresionar a otros. Una fe genuina busca agradar a Dios. Una fe falsa puede durar años en una iglesia sin dar fruto. Una fe verdadera crece, aunque sea lentamente, porque está arraigada en Cristo Jesús. Hoy es el momento perfecto para evaluar qué tipo de fe tienes. No para vivir en miedo, sino para abrazar la verdad que puede liberarte. Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 32: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Este mensaje no está diseñado para asustarte ni para hacerte dudar sin razón, sino para llevarte a la verdad que libera. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Juan capítulo 3 versículo 17 dice: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si al escuchar este mensaje has sentido incomodidad o convicción, eso no es condenación. Es el Espíritu Santo llamándote a una relación real con Cristo. La buena noticia es que no importa cuánto tiempo hayas vivido en el autoengaño, ni cuántas apariencias religiosas hayas mantenido. Hoy puedes tener una fe genuina. La salvación no es complicada, no es un proceso largo lleno de rituales. Es un regalo que Dios ofrece a todo aquel que cree de corazón. Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios no está buscando perfección, está buscando corazones sinceros. Él no desprecia a los que vienen con humildad. Salmo capítulo 51 versículo 17 declara: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El primer paso para salir del autoengaño es reconocer que lo necesitas. No es fácil admitir que hemos vivido una fe superficial, pero es el único camino hacia una relación real con Dios. Hoy puedes hacer un alto en tu vida y examinar tu corazón. Pregúntate: ¿tengo una relación viva con Cristo o solo una religión? ¿Hay fruto de arrepentimiento en mi vida? ¿Dependo de Cristo para mi salvación o confío en mis obras? Estas preguntas no son para desanimarte, sino para guiarte hacia una fe verdadera. Jesús dijo en Juan capítulo 15 versículo 5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Evangelio es simple. Cristo vino al mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz cargando tus pecados y resucitó al tercer día para darte vida eterna. Todo lo que debes hacer es creer y confiar. Arrepentimiento no significa solo sentirse mal, significa cambiar de rumbo, dejar de confiar en ti mismo y poner toda tu fe y confianza en Jesús. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tal vez pienses que ya es tarde, que has vivido mucho tiempo en el error, que ya no hay esperanza para ti, pero mientras hay vida, hay oportunidad. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán profundo hayas caído, el poder de la sangre de Cristo es suficiente para limpiarte y darte un nuevo comienzo. Este es un llamado urgente, no lo postergues. Santiago capítulo 4 versículo 14 nos recuerda: No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No esperes a un momento más conveniente. Hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios quiere que tengas seguridad, no confusión. Quiere que sepas con certeza que eres suyo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No tienes que vivir en duda, ni en temor, ni en religiosidad vacía. Puedes vivir en paz, sabiendo que tu fe está firmemente fundada en Cristo. Hoy puedes orar y entregar tu vida a Jesús de verdad. No se trata de repetir una oración mágica, sino de abrir tu corazón sinceramente. Habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo. Confiésale tus pecados. Dile que crees en Él y que quieres su regalo de gracia y vida eterna. Romanos capítulo 10 versículo 13 asegura:
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa promesa es para ti. Si hoy decides creer y confiar en Cristo o confirmar tu fe en Él, comienza a caminar con Él todos los días. Lee su palabra, ora con sinceridad y rodéate de una comunidad de creyentes que ame a Dios y enseñe la Biblia fielmente. La fe verdadera crece cuando permanecemos conectados a Cristo y a su iglesia. Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hoy Él te invita a entrar por la puerta estrecha. Esa puerta es Él mismo. Juan capítulo 10 versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solo Cristo puede darte seguridad eterna. Gracias por escuchar este mensaje. Si fue de bendición para ti, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para recibir más enseñanzas bíblicas que edifiquen tu fe. Que este mensaje sea una herramienta para abrir los ojos de muchos que, sin saberlo, han vivido engañados. Hoy es el día para abrazar la verdad y experimentar la libertad que solo Jesús puede dar.